Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bueno, pues nos hemos reunido aquí para tocar un tema que es el derecho y la justicia, y tenemos subtemas como es la justicia distributiva, justicia conmutativa y equidad, concepto formal de justicia como imparcialidad, injusticia y la seguridad jurídica. Bueno, compañeros, pues ustedes ¿qué piensan sobre este tema que es el derecho y la justicia más que nada? Pues así es, estimado. Yo creo que más que nada la justicia es como un derecho y un valor. Más que nada es un valor moral que es, pues, yo creo que viene dentro de ti, ¿no, compañero? No sé, ¿qué opinan ustedes más? Yo digo que ahora sí que esto del derecho a la justicia es algo muy necesario en nuestra sociedad, ya que pues todo lo utilizamos a diario. Si no hubiera una justicia, pues sería un caos todo, ¿no? O sea, no habría reglas, no habría obligaciones. Y pues creo que es justo eso, ¿no? Que todos tenemos que llegar a un punto de equidad en nuestra sociedad. Pues, ni ricos ni pobres sean más ni menos que otras personas, que no que otras personas tengan más obligaciones que otras, ya que todos tengamos nuestro merecido de acuerdo a nuestro trabajo. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero hay varios tipos de justicia. Por ejemplo, yo creo que hay temas de justicia, no sé, justicia formal, justicia de equidad. Yo creo que hay varios temas, ¿no?, de justicia. No sé. Yo creo, bueno, yo más que nada dándome el tema de lo que estamos hablando hoy es qué es la justicia y cómo se desarrolla, ¿no? Yo creo que surge a raíz de, como lo hemos visto en algunos casos, de cómo el ser humano se empieza a volver sedentario, comienza a tener obligaciones, pero a la vez en esas obligaciones varias personas empiezan a reclamar derechos, ¿no? En ese aspecto yo siento que, y a mí por ejemplo el tema que yo voy a estar compartiendo con ustedes es la justicia con imparcialidad, y justamente hice la analogía entre cómo surge en la época, ahora sí que desde las épocas clásicas y las épocas de la revolución, cuando se empieza a tomar un poco más la opinión de la gente, porque empieza a haber como pequeñas desigualdades, cómo hasta en la actualidad influye bastante, al menos en México, la posición social, política y económica en la que te encuentras, y a raíz de ahí se desencadena la palabra justicia, que desgraciadamente no tendría que ser así, pero creo que en México, dependiendo de la posición en la que estés, es el resultado de la justicia que vas a tener. No sé ustedes qué opinen, no debería de ser así, pero creo que desgraciadamente sí funciona. No, pues sí, ahora sí que más que nada van de la mano, ¿no? Lo que es el derecho y la justicia. Pero, por ejemplo, como que la justicia trata más como de ser como neutral, ajá, como buscar una igualdad, como buscar más que nada que tú te sientas más que nada en confianza. Por eso es que yo me imagino que es así como que lo que es la justicia más que nada, ¿no? Y el derecho más que nada son como normas y reglas, leyes que se establecen. Estoy de acuerdo contigo, compañero. Pero pues, bueno, yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con mi compañero, pero pues aquí la pregunta, ¿a ustedes ha sido justo tú en una vez? He tenido casos, a lo mejor alguna vez fui detenido por una cuestión de violar alguna, no ley, sino alguna acción civil, ¿no? Por ejemplo, una vez me agarraron en el deportivo por no pasar al baño. Exacto, pero, o sea, suena chistoso, Sí, pero sí. ¿qué es lo que pasa? Desgraciadamente, es como se les decía, desgraciadamente estás en México. La policía, lejos de detenerme por la acción que tuve, lo primero que buscó fue buscar el aporte económico que iba yo a tener hacia ellos, lejos de cuidar el medio, ¿no?, que era el parque o la visión de las otras personas. Tristemente funcionó así, ¿no? Al final de cuentas ni siquiera pagué una multa, sino pagué un soborno que ellos mismos me pidieron, okay, para dejarme ir antes, para ni siquiera tener un castigo por lo que yo había hecho, que estaba consciente que estaba mal, pero ellos mismos te lo ofrecen, ¿no? Así de, no quiero que estés aquí, dame tanto y no te cobro. Digo, eso es una muestra como que muy superficial,
Pero si lo llevas al mundo actual de cómo sucede, yo por ejemplo tengo una prima que falleció o que fue asesinada por su esposo, ya va a ser cerca de un año, y desgraciadamente hasta ahorita no ha tenido un resultado positivo a nivel de justicia, siendo que fue asesinada por su marido. Sí, esperemos eso. Y desgraciadamente ella tiene conocidos en la Fiscalía de la Ciudad de México y esto ha ido ahora sí que entorpeciendo todo su proceso, donde sus abogados le dicen, desgraciadamente te tocó el caso, le dicen a mi tía, de que el familiar conoce a X o Y personas dentro de la Fiscalía que han hecho que el proceso se entorpezca para favorecer a la persona que cometió el delito. Justamente eso es el tema en el que, fíjense, los principios fundamentales de la justicia regulan la sociedad de forma justa y equitativa, pero pasando desde que las instituciones deben de practicar la imparcialidad y ser equitativos, sin favorecimientos a ningún individuo, ya sea por posición social o económica. Sí. Pero desgraciadamente, por eso yo se los decía, que lo he vivido en carne propia, con este caso veo que la sociedad en México no funciona así. Desgraciadamente, sufres algún delito y si tienes para pagarlo, creo que te lo puedes brincar, ¿no? Y desgraciadamente creo que no es culpa de algunas personas o algunos funcionarios o instituciones. Desgraciadamente creo que la cultura en México es así, ¿no? De soborno o de corrupción. Exacto, no sé ustedes qué piensan. Exacto, yo creo que pues, en este país estamos muy llenos de corrupción, o sea, desde niveles menores, como tú dices, de una infracción de tránsito hasta cosas ya más graves como un delito, de nuestros ¿cómo se llama? Nuestro gobierno, ya sea nuestros presidentes, diputados, legisladores, encuentras mucha corrupción en este país. Eso lleva, como dices tú, gracias a la falta de educación de las personas que lo ven más fácilmente aprovecharse, ¿no? Aprovecharse de una situación, dar por hacer un soborno en lugar de pagar su multa. Pero obviamente eso lleva a toda una sociedad llena de corrupción, la cual tanto a algunos favorecen mínimos casos, como mencionamos, pero algunos empeora, como en el caso que dices de tu familia. Exacto, yo creo que desgraciadamente eso no lo vivimos o no sabemos hasta qué grado llega hasta que tienes un caso cercano, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil decir, ¿no? O hablar un caso de justicia y, por ejemplo, en el término en el que estamos hablando, ¿no? Que pues decir, si los beneficios no debe de favorecer a ninguno, ¿no? Pero desgraciadamente o afortunadamente yo creo que son pocos los casos, son contados en los que la justicia funciona de cierta forma. Sí, eso sí, porque bueno, más que nada lo que es la seguridad jurídica supuestamente tiene que ver con la certeza de que se cumpla todo eso que están, por ejemplo, las leyes, las normas, las reglas, más que nada que nadie te quiera violar alguna ley y no darte, por ejemplo, a ti el derecho que tú tienes, ¿no? Bueno, un ejemplo como lo que tú decías, pero es que esto es lo que te dice, por ejemplo, la justicia o de lo que hablan el derecho, pero aquí como que se desvió un poco el tema porque hay mucha corrupción, como tú lo dices. Entonces, por ejemplo, pues la seguridad jurídica te dice que tú debes de tener la certeza, la confianza de que se va a hacer un proceso tomando en cuenta las leyes que existen actualmente, ¿no? Claro, porque es un derecho. Ajá, o sea, es un derecho que sean justos, por ejemplo, en el caso de tu tía. O sea, es un derecho que ella tiene, ¿no? Pero no son justos con ese tema, ¿no? O sea, evade mucho por la corrupción que hay, más que sobornos, y luego que el familiar tiene relaciones internas ahí de la fiscalía, pues ahí no son justos. Entonces, desde un tema institucional, yo creo que como lo mencionan en la investigación que yo tenía, es que podría funcionar muy bien. O sea, si cada institución fuera justa y equitativa, creo que todo el control podría llevarse de una manera muy controlada, ¿no? Por así decirlo. Pero desgraciadamente yo creo que los resultados que tenemos, al menos no sé en otros países, pero creo que en México sí favorecen a una clase diferente a la tuya si socialmente estás en una escala menor. Exacto, o desgraciadamente si tus talentos son mayores, o sea, tú por ejemplo llegas a no contar con un abogado bueno, ¿no? En X o Y delito, y aunque seas inocente y desgraciadamente no tienes el medio ni el talento de conocer del ámbito jurídico, yo creo que también tienes la de perder.
Claro, sí, así que en este país bien dicen, hay un dicho que es con dinero vale el perro, ¿no? Que he escuchado en muchas ocasiones que gente de dinero le dice, o sea, no se los amenazan con demandarlos, pero ellos le dicen, ah, ¿con qué dinero me vas a demandar? Con nada, así que, y es verdad en este país, como lo dices tú, y si no es con un mejor abogado, es comprando a alguien. En este país, mientras más dinero tienes, más intocable eres. Entonces, lamentablemente, esa es una injusticia muy, pues, muy fea, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un recurso para hacer justicia a su vida. Y bueno, y fíjense, eso hablando por el hecho de decir, o sea, hablando por ejemplo, yéndome al caso en el que alguien paga, ¿no? Por el crimen que cometió y ponle estás X número de años en la cárcel, ¿no? Ya que te dictaron la sentencia. Yo digo que también el ámbito justo sería, si realmente la sociedad funciona como un medio de justicia de que se está buscando, pues ahora cómo viene el reingreso social, ¿no? La reinserción social. O sea, pues a lo mejor no es un tema al que deberíamos de dar, pero para mí es un aspecto en el que sí está bien, yo ya voy a pagar por mi delito, se supone que me van a reinsertar a la sociedad modificado, ¿no? A lo mejor en actitudes o en mentalidad. También yo creo que valdría la pena preguntarnos si es justo y si también es equitativo el proceso que llevas allá adentro. No sé cómo sería, ¿no? Pero a lo mejor una persona que comete un delito también tiene un derecho determinado, ¿no? Aunque esté dentro de una cárcel. Claro. La cuestión es, en países primermundistas, el otro día yo veía un comentario en un podcast referente a esto en países primermundistas tú eres insertado a la sociedad de nuevo, pero modificado en tu mentalidad para que aportes de nuevo, no para que te aíslen y te apartes. Claro. Porque desgraciadamente en México así funciona. Yo creo que sales de la cárcel y eres como estigmatizado, ¿no? Marcado. Así de. Como si fueras un virus. El hecho de reintroducirte a la sociedad, yo creo que no es tan fácil. O sea, tan solo llegas a un empleo y no creo que te vean con buenos ojos, al menos. Sí, ya se refieren a antecedentes no penales cuando vas a pedir un trabajo, ¿no? Exacto. Y ya ves que si los tienes, pues sale ahí los delitos y todo, pues sí, está medio difícil. Sí, es un tema complicado porque yo digo que también justicia y derecho también es un tema que se podría, después de que ya se aplicó un término de justicia para mí sobre un delito que cometí, ahora cómo funciona allá afuera, exacto, con ese derecho de reintegración, claro. y si es justo para mí ese derecho de reintegrarse, que no sé cómo ustedes qué opinan en México, cómo funciona. O sea, pues aquí, por ejemplo, ya también de los temas abarcábamos el tema de la justicia conmutativa. Estaba yo checando que es más que nada también buscar el equilibrio, o sea, ser justo para todos. Un ejemplo, había un ejemplo que en un examen, ¿no? Estamos estudiando y todo, viene una materia, cualquier materia que ustedes quieran, y hay examen, ¿no? Entonces, hay como un ejemplo de justicia conmutativa es que haya un equilibrio, es decir, que el maestro diga, este examen es el mismo para todos, porque si a uno le da un examen más difícil y a otro menos difícil, no es lo mismo, o sea, no es justo. Eso se refiere más que nada a la justicia conmutativa, que es más o menos algo de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque decimos, existen herramientas, existe el derecho, o sea, existe la justicia jurídica, todo eso, pero pues más que nada como que depende también mucho, pues ahora sí que el país, como estábamos hablando ahorita de la corrupción, porque también estaba lo que es el otro subtema, la justicia conmutativa, ¿no? Que es más que nada, sí, ser justos. Un ejemplo, ¿no? Si abren un hospital, una escuela y ponen escaleras, ¿no? Para caminar, entonces no es justo porque bueno, ya nos está hablando de algo justo, que llegara alguien que no puede caminar, que no tenga las mismas capacidades. Ajá. Entonces ese era otro ejemplo de la justicia conmutativa. Entonces, pues ahorita al grano lo que voy es que hay diferentes tipos de justicia, ¿no? Y que todos tenemos ahora sí como que de ese derecho, pero pues a veces no se ejerce como tal, pues más que nada por el soborno y la corrupción. No sé. Fíjense que ahorita que tocas ese tema, ahorita yo por ejemplo lo comparaba cuando investigaba. O sea, fíjense lo que leía, ¿no?
Una sociedad justa, basada en una posición imparcial, siempre va a priorizar la igualdad de derechos que permita la mejora de los grupos menos privilegiados. Yo lo llevaba a la analogía del gobierno actual, ¿no? Al final de cuentas, si se fijan en el marketing que lleva el gobierno actual, hablando de Morena en particular, creo que es eso, ¿no? O sea, desde que comenzó todo el gobierno de Andrés Manuel y la búsqueda de la presidencia, era algo que se mencionaba, ¿no? El buscar remunerar de una forma correcta o justa a los que menos tienen, ¿no? Desgraciadamente eso llevó a una polarización. Si ustedes no sé si estarán de acuerdo, pero al menos esa perspectiva que yo tengo ahorita, vivimos en un mundo polarizado al 100%, ¿no? Y el mismo presidente lo reflejaba en comentarios chuscos que hacía, ¿no? Fifís y chairos, ¿no? ¿Qué provocas? Al final de cuentas provocas discriminación y aparte partes tu país, ¿no? Sí, desigualdad. La cuestión es ahí, ¿qué busco? Con más es que un grupo esté en contra de los... Exactamente, pero fíjate, ¿cómo puedes, si nosotros hablamos de que hay una partida de la justicia a raíz de un sesgo imparcial y de igualdad con un país polarizado? Yo creo que prácticamente es muy contradictorio. O sea, yo así lo veo. O sea, desgraciadamente yo lo veo como un marketing porque así se dio a conocer y se utilizó la misma técnica para que ganara la señora que quedó como presidente, ¿no? Pero fíjense el conflicto que nos lleva al término de justicia en la actualidad, ¿no? Estamos hablando desde las épocas y los inicios a lo mejor de la justicia. Ajá, adelante. O sea, sí, muy de acuerdo. Bueno, sí, creo que estamos desviando de los temas, entonces. Ajá. Quiero tocar el tema que tocaste del gobierno actual. Exacto. Entonces, yo creo que esto aplica en la justicia distributiva, ya que esto dicta de que, o sea, que cada quien debe merecer lo que ejerce, por así decirlo. O sea, de acuerdo a las horas que trabajes, de acuerdo a tu ganancia, tu sueldo o tu salario. Entonces, aquí este gobierno apoya mucho a esas personas que a lo mejor, por así decirlo, son de escasos recursos, pero tú no sabes qué vida han llevado. Sí, o sea, a lo mejor no han trabajado lo suficiente como para merecer. Sí, ahí nos Exacto. algo justo. Y aquí las personas critican a las personas que tienen dinero, pero no saben que llevan una vida atrás de arduo trabajo para lograr donde están ahorita. Entonces yo creo que eso es como que venden una imagen que no realmente es cierta. Y por conseguir ahora sí que un resultado sociopolítico, ¿no? Que al final de cuentas yo lo que quiero es mantener en el poder. ¿Y qué es lo que me hace mantener el poder? Desgraciadamente tener a la gran mayoría de México Lo de mi malo parte, es que ¿no? la gran mayoría de México es gente de escasos recursos. Exacto, pero fíjate, o sea, ¿qué tema tan controversial? Porque eso nos da, yo toqué el tema en ese aspecto porque dije, hago la analogía de la actualidad de cómo funciona y cómo a alguien se le debe haber ocurrido hace muchos años, pero cómo desgraciadamente en vez de avanzar estamos en un retroceso, ¿no? En un retroceso o en un estancado. Yo creo que le están dando tanto apoyo a la pobreza, por así decirlo, que estamos yendo más hacia ese lado. Sí, o sea, hacerlo el término que dice como glorificarlo, ¿no? Así, hay un autor, un empresario en México que dice que hay que glorificar. Desgraciadamente el gobierno actual dice que hay que glorificar la pobreza en vez de glorificar otras cosas, ¿no? Como es el empuje, el estudio, el que te prepares y el que veas cómo le hace la persona de enfrente para llegar a donde está, para poder copiar un poco y llegar a ese tipo de estatus que tiene, ¿no? Que eso, o sea, si lo fijan desde una forma, lo que dice Roy, si tú invirtieras ese proceso y creas personas que se estén empujando de la misma forma, ayudas un poco a reeducarlos y les enseñas un poco de la educación financiera que quizá ellos tienen, compensarías un poco la falta de educación que tienen, pero buscarías hasta cierto punto un equilibrio. ¿Y eso qué te daría? Pues la imparcialidad que se busca, ¿no? Es lo que dicen los padres, los papás, alguna vez lo han dicho ustedes, yo te voy a dar las cosas, yo te voy a enseñar a ganártelas. Nunca les han dicho. Sí, que Entonces, eso es lo importante, o sea, aquí lo que están haciendo es apoyar a la gente sin nada que... O sea, sin hacer absolutamente nada. Y sin necesidad de que compruebes realmente en qué enfocas ese dinero, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, si te están dando una beca para aprovecharla, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Que unían a las empresas con el sistema escolarizado, ¿no? Tú estudias y trabajas con la idea de crear un joven que a futuro sea uno de los motores del país, ¿no? Pues en realidad no creo que el resultado haya sido de lo más positivo. O sea, por ejemplo, las becas de los chicos. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos que tienen becas. Y se la gastan en tonterías.
en cambiar el celular, ¿no? O sea, decir, no, ya me toca cambiar el celular porque ya me di de lo de mi pago de la beca. Eso es lo mejor de las cosas, unos se organizan en alcohol, otros en drogas. Exacto, o sea, es lo más, como que menos... Creo que Bueno, como hay dices, gente muy escasos de recursos y si lo ocupan, o sea, ok, te vas a, es uno de 10. te vas a Puebla, Oaxaca, que está cabrón, o sea, no hay nada ahí, y si hay gente que ocupa esa beca, o ocupa esos programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, o jóvenes escribiendo el futuro. O sea, yo no soy de ningún partido político, pero yo creo que pues, sí hay que ser justos y apoyar a ese tipo de regiones, digamos, marginadas. Exacto, donde realmente es gente que lo necesita y gente que sí es vulnerable, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, hablas de una zona rural indígena que no tiene ni los medios, que a lo mejor no hay transporte, no hay internet. No hay luz, agua. Exacto, buscas cómo empujarlo, ¿no? Cambiar su realidad hasta cierto punto para que pueda ver cómo que puede funcionar distinto. Pero desgraciadamente yo siento que en la megalópolis, hablando de Puebla, Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México, no siento, a lo mejor tenemos que basarnos en una estadística, qué tan justa es la repartición, ¿no? De todos esos, ahora sí que... Debería ser un estudio socioeconómico. Apoyos, exacto. O sea, si se fijan, y yo creo que lo que quería marcar es cómo realmente todo el tema de justicia y de derecho abarca varios temas, Sí, ¿no? Y se puede mezclar y subirse en muchas áreas de la vida. Pero aparte de eso, lo complicado y lo debatiente que es, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros somos personas que estamos estudiando y que tenemos el empuje de querer mejorar un aspecto de tu vida. Pero ¿qué tal? Pues si platicas esto con una persona que no está ni enfocada ni en estudiar ni en mejorar, creo que vas a ser juzgado y aparte vas a ser así como, ¿qué chingos te importa, no? Si el que nos estamos en el gobierno... ¿En qué me gasto mi beca? Ajá, o sea, perdón por la palabra, pero Sí, desgraciadamente sí, creo que nosotros que estamos en el proceso en el que dices, yo estoy pagando por querer mejorar, Aprende. exacto, y hay alguien que lo está recibiendo por derecho, porque estamos hablando de la gente que menos oportunidades tiene derecho a recibir ese tipo de apoyos, no sabemos si realmente lo está aprovechando para llegar a un estatus en el que se pueda decir, puedo participar desde una igualdad y apoyar a otros, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, claro, yo sé que en vez de apoyo como tal económico deberían hacer más educación, ¿no? Más educación financiera, más formas de ganar la vida, por así decirlo. Pero yo creo que desde la primaria, o sea, para la educación financiera, Ajá, desde la primaria, primaria. porque la verdad a mí la primaria no me enseñan así como de educación financiera. No, nunca. Nunca, o sea, en la escuela nunca te enseñan así como de educación financiera. Bueno, y yo creo que eso no tendremos que hacernos tontos porque la verdad, bueno, ahorita hay una era digital, ¿no? Que está modificando todo, pero la verdad es que el gobierno no creo que busque que nosotros mejoramos en un pensamiento de productividad y de mejora económica. Al final de cuentas, los países se construyen gracias a la mano de obra, ¿no? Pues realmente sí se necesitan trabajadores. Exactamente. Digo, al final de cuentas, yo alguna vez estuve becado en una universidad particular al 100%. Y yo estuve becado en la Ibero y haz de cuenta que en ese proceso de estar becado me di cuenta que ahí en realidad no formaban estudiantes, ahí ibas a que te formaran como líder. Desde que estábamos en el primer semestre nos dijeron, ustedes vienen aquí para ser directores de un área de recursos humanos de grandes empresas para buscar modificar el pensamiento de gente que quiere empujar el país. Y te hablaban, aquí van a venir los empresarios a buscarnos en los últimos semestres y tienen que estar preparados para eso. Y desgraciadamente sí ves cómo la vida no es ni justa ni equilibrada. O sea, si estás en una universidad que paga de alto nivel, tu oportunidad puede ser mayor que si estás en una pública. Sí, ¿no? Yo desafortunadamente, a pesar de que tenía una beca pues, bastante buena, no pude seguir porque ya tenía familia y tuve que poner en la balanza, ¿no? Entre sigo con este proyecto o dejo a mi familia de lado. Exacto. Sí. Pero es complicado ver. Yo ahí tuve la oportunidad de trabajar y hacer equipo con chicos de pues, un estatus económico alto y su pensamiento es muy distinto. Ellos piensan desde chicos en venir a mover masas. Dirigir una empresa. A dirigir una empresa. Exactamente. No, o sea, yo vengo con la idea de generar tanto en tanto tiempo y les va a parecer algo sorprendente. Tenía compañeras de 18 y 19 años que ya estaban en sus primeras empresas. Dos empresas o una empresa ya formada, neta, o sea que tú dices, trabajo y en mis ratos libres tengo una microempresa donde ya tengo 6 empleados, 7 empleados y dices, wow.
Sí, o sea, como la mentalidad es muy diferente a la que nos inculcan a nosotros, ¿no? Desgraciadamente a nosotros nos inculcan el... Trabaja. Ajá, o sea, Trabajar para alguien más, ¿no? exacto, y veíamos cómo Consigue un nosotros... trabajo seguro y tener una vida segura y adelante. Que va mucho de la mano que tú dices, ¿no? ¿Cómo te preparas? Como lo hacías el comentario hace rato, vienes con la idea de crecer, pero desgraciadamente no sabes hacia dónde vayas a ir realmente. O sea, si vienes realmente con mi idea, crezco, pero cuando nos hemos dado cuenta en varias clases, ¿no? Te preguntan, ¿para qué quieres hacer? Y la gran mayoría de nosotros pregunta para mejorar mi trabajo. Algunos ni siquiera lo saben. La gran mayoría Ajá, para exactamente. su trabajo. Y creo que eso da la imagen a lo que tristemente, y ahí se va a ver cómo nosotros pensamos hay veces que no un poco, ¿no? O sea, y nosotros mismos nos limitamos en qué podremos lograr. Y desgraciadamente no es culpa nuestra. La sociedad así funciona, ¿no? Nadie vino y nos dijo, eres capaz de tener una empresa a tal edad. ¿No? Y que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, es la igualdad a los que menos tienen, sí, pero si realmente tú como gobierno buscaras esa igualdad, dotarías del conocimiento a esa gente para que se impulsara. Pero desgraciadamente pues vives en una sociedad en la que pues te dan el billete y pues tú como chavito, ¿qué te quedas? Así de... Sí, no lo gasta en tonterías, ¿no? Ajá, exacto. Y volvemos a lo mismo. Bueno, al menos para mí es mi punto de vista. Una falta de educación como sociedad no hace que veas hacia dónde quieres invertir ese conocimiento y que desgraciadamente no sé hacia dónde vaya el camino, cuándo pueda tener una disyuntiva de pues puede cambiar así. Pero creo que entonces el reglamento financiero. No, o sea, sí, no, o O sea, sea, pero no pasa nada, se va muy bien. Sí, sí, sí. O sea, sí que Es que más que nada es como que. Pero bueno, yo creo que el punto de vista del compañero era como de la desigualdad, ¿no? De la Ibero, a una escuela de bienestar, ¿no? Creo que existe. No, no hay escuelas de Sí, la Benito Juárez. ¿Sí? Sí, existen escuelas de bienestar, universidades, que la Ibero no. O sea, una desigualdad muy grande, ¿no? Yo creo. Y tener el apoyo económico ahí, el bienestar. Yo lo digo porque he estado ahí. O sea, si lo ves, de algún punto das lo que recibes. Porque en la escuela del bienestar ahí te pagan por seguir estudiando, te Pero en el apoyan. Ibero En el pagas, Ibero tú tú pagas. pagas, tú tienes que estar ahí, ¿sabes? Vas a ti. Sí, Entonces, sí. es unas con otras, ¿me entiendes? Aquí es donde regresamos al derecho, a la justicia. Aquí das lo que recibes y recibes lo que das. Perfecto. exacto, yo creo que para concluir, al menos en mi tema y en lo que yo quería compartir, creo que sí debería haber una equidad, sí debería haber una imparcialidad. No creo que en México sea un tema a discutir porque en realidad hay que ser honestos, no creo que funcione así. Si no estuviera lleno de instituciones que siempre buscan dar, pues el instituto de la transparencia, a lo mejor algunos sectores que se dedican a cubrirte de la propia ley o de la misma justicia que si se pasa de lanza, pues tienes que el derecho aquí de venir y quejarte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que al final de cuentas sí buscamos una imparcialidad, no la hay, como sociedad tratamos de construirla, pero necesitamos que pues varias partes de la población se integren. Desafortunadamente yo creo que hoy en la actualidad en México no tenemos una estructura en la que nos veamos iguales todos. ¿Sí? Vivimos, por mi gusto, en un México dividido, que no sé cuándo vaya a unirse un poco más, porque las clases sociales hoy en día sí se ven muy marcadas. Es que volvemos a lo mismo, o sea, das lo que recibes y recibes lo que das. Entonces no podemos ser todos iguales porque no todos damos ni recibimos. Y aparte, fíjate que como tú lo dices, hay un autor y les voy a compartir. Ricardo Salinas Pliego siempre lo menciona, ¿no? Sí. El crecimiento de un país siempre viene de los inconformes, ¿no? Y qué bueno que seamos desiguales todos, porque a raíz de la desigualdad es como un país crece. Alguien que no se conforma es alguien que siempre va a querer mejorar, y esa mejora viene de gente que no está conforme. No sé, yo lo concluiría así, o sea, en realidad es un tema, si se fija, muy contradictorio, ¿no? La justicia que trata de buscar, la igualdad y la equidad, ¿no? Pero desgraciadamente creo que el crecimiento de un país siempre se va a dar a raíz de la desigualdad y de la falta de... Creo que todo el mundo va a tener el mismo interés de superar. Exacto, de superación. De ser mejor o de hacer su entorno mejor. Sí, pues más que nada el tema es tratar eso, ¿no? O sea, de darlo a conocer a los demás, ¿no? De que aprendan, de que entiendan un poquito de que tenemos derechos, de que existen diferentes tipos de justicia.
Y eso, bueno, es lo principal, ¿no? O sea, más que nada aprender, porque hay gente que de plano no sabe que tiene derechos, que viola la justicia, o sea, y de repente hay gente que se queda callada y no dice nada. O sea, aquí más que nada, pues el tema es que saberlo, ¿no? Que nosotros que podemos, pues como dices tú, compartir que existen los derechos, que existen las leyes, que existen la justicia, diferentes tipos de justicia, como los ejemplos que mencionamos hace ratito, ¿no? La conmutativa, la conmutativa. Entonces, pues más que nada eso es lo que buscamos. Yo siento que como sociedad. Sí, como sociedad más que nada, aprender que tenemos esos derechos. Derecho, justicia y saber llevar un equilibrio. Un equilibrio, sí, es lo que busca el equilibrio. Es por eso la imagen del derecho es una balanza. Entonces se refiere a Con un una equilibrio, persona. a un equilibrio Sí, en esta sociedad. Sí. Hecho. Pues bueno, yo la verdad, creo que, no sé, ¿alguien tiene algo más que agregar, un comentario? No, bien, no, sería todo. Interesante proyecto, la verdad. Gracias al profesor por dejar. Sí, más que es un Integrar este tema tipo muy de amplio, temas. muy amplio, ¿no? Muy Porque amplio. que te lleva a otro y a otro y a Exactamente. otro y de repente... ¿Te pareciera que te pierdes, como dice Roy? Sí, como de repente ya nos estamos desviando, ¿no? Pero Todo va por lo dentro mismo, del tema. más que nada. Un descuido, ¿no? Sí. Porque este es un núcleo, ¿no? Siento que es un núcleo que va toda la mano forma. Ajá. Una bolita y van saliendo ramas. Sí. Listo, profe. Pues gracias. Gracias. Ay,